La licitación internacional sobre soluciones técnicas para el puente sobre el canal de Chacao y un bono para contrarrestar el alza de los precios en los alimentos son los principales anuncios realizados por el presidente Sebastián Piñera en su cuenta pública. La oposición, sin embargo, criticó la falta de medidas en educación, seguridad pública y también en materias políticas. Incluso algunos parlamentarios acusaron al mandatario de autocomplaciente. Para analizar precisamente la cuenta presidencial estamos acá en el estudio con Bernardo Mate, analista político de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, Bernardo? Buenas tardes. Gracias por la invitación, buenas tardes. Decíamos, aparte de los anuncios, aparte del puente sobre el canal de Chacao, el bono, ¿qué más hay en este discurso que llame la atención también? Precisamente, creo yo, fue más que nunca una cuenta pública, ¿no? No, claramente. Pero yo creo que para poder analizar un discurso que dura más de casi 2 horas, una buena forma es mirarlo en el contexto en el cual fue creado. Mi impresión es que lo que explica buena parte de la textura y los contenidos del discurso es la encuesta del Centro de Estudios Públicos, cuyos resultados fueron particularmente lapidarios y negativos respecto del presidente de la República y de su gobierno. Y un muy buen ejemplo de eso es que mientras el presidente de la República ponía fuerte énfasis en los logros de la reconstrucción, la encuesta del Centro de Estudios Públicos nos decía que solo el 16% de los chilenos consideraba que se estaba llevando bien o se estaban logrando resultados visibles y perceptibles por todos. En consecuencia, claro, a uno le llama profundamente la atención también cuando un presidente parte un discurso pidiendo perdón. Tal vez lo que nos podríamos recordar todos nosotros serían los discursos de Elwin al inicio de la transición de los años 90, en particular del informe Rettig. Pero yo creo que cuando el presidente pide perdón, un poco uno también recuerda el enorme impacto que tuvo este semanario británico cuando califica al presidente de la República como inepto y arrogante. Entonces ese concepto de perdón yo creo que yo destacaría como un elemento más notable o distinto respecto de lo que hemos estado acostumbrando. Acercarse a la gente, dar esta muestra de que es un político más cercano de lo que todo el mundo cree. Claro, y ese viejo axioma de que he escuchado al pueblo. Si un 16% cree que yo no hago bien la reconstrucción, o en general en la encuesta del Centro de Estudios Públicos, la mayoría de los chilenos coincide que las habilidades blandas del presidente, tanto en cuánto confío en él, cuánto puedo creer en él, ciertamente eran demasiado bajas. Entonces ese concepto yo diría que es uno de los temas absolutamente relevantes. Y lo otro, por cierto, esta forma tan norteamericana de entrar a detallar, sacar personas, desagregar lo hecho dentro de una familia, digamos. Eso pareció quizás incomodar un poco a la audiencia por lo que uno veía en las redes sociales, porque claro, aparentemente se daba el ejemplo de cuando se hace el anuncio, por ejemplo, para los exfutbolistas de 1962, se paran y saludan después de esta familia. ¿Qué mensaje intentamos dar ahí? ¿Qué hay detrás de eso? Yo creo que hay un exceso de pedagogía política. Yo tengo la impresión de que el presidente quería traspasar a ciudadanos comunes y corrientes, en el caso de la familia, y personajes particularmente destacados, como los ex seleccionados del Mundial de 62. Pero si eso fuera lógico, yo creo que a lo mejor muchos de los que estaban viendo el mensaje, muy legítimamente podrían haberse planteado, bueno, ¿y por qué no estoy yo? Yo creo que estas puestas en escena también tienen los riesgos de mostrar cierta parte de los chilenos, porque un gran ausente de muchas de estas alocuciones son las clases medias. Y cualquier persona de clase media que probablemente haya escuchado más el mensaje presidencial que los sectores más pobres del país, claramente podrían haber tenido un nombre asignado, digamos. Pero yo creo que es un notable montaje. Vamos a ver cuántas personas vieron en definitiva, y eso lo vamos a ver probablemente mañana, el mensaje en términos de estos pequeños grandes detalles. Ahora, Bernardo, para ir cerrando, en el fondo, ¿qué queda después en la lectura posterior al discurso? Porque una cosa son los anuncios, ahora todo el mundo está hablando del puente del canal Chacao, este bono, pero en el aspecto político vimos una oposición que finalmente no hizo nada de lo que se presumía podía hacer, no se interrumpió el discurso, salvo los carteles de Aguiló y de la senadora Allende, por ejemplo. Pero aparte de eso, hubo una oposición ordenada, mientras hay un oficialismo bastante autocomplaciente, pareciera, ¿no? Bueno, claro, esto es como recordar la vieja discusión de la concertación de fines de los años 90 entre los autoflagelantes, lo estamos haciendo todo mal, y los autocomplacientes, lo estamos haciendo todo bien. Ahora, cierta histeria de la derecha respecto de una conducta que no era previsible. Yo creo que Camila Escalona, cuando asume el Senado, da un discurso bastante conciliador respecto de la función de los parlamentarios y de un poder del Estado. El problema es que el presidente le está dando un mensaje con muy bajo apoyo nacional a un poder del Estado
el Congreso Nacional, que también cuenta con una muy baja legitimidad y una percepción en general que no hace las tareas que tienen que hacer. Yo diría que este además uno de los mensajes más tranquilos, si uno lo ve incluso en las protestas en las calles, y por lo tanto todo este clima de odiosidad que se trata de armar respecto a un hecho puntual, en la realidad no se reflejó. Yo creo que hubo mucha cordura, un profundo respeto a la figura del presidente de la República, y algo importante en política que a veces uno echa de menos, todo es escuchando, porque este es el penúltimo mensaje. En estricto rigor, probablemente el próximo año este mensaje tenga que contextualizarse solo en la campaña presidencial. En cambio, es como se ha dicho, el pato cojo, digamos, el segundo mandato, los segundos 2 años del mandato del presidente de la República. Entonces yo diría que políticamente esto no va a tener un particular impacto en la ciudadanía. Lo que sabemos de los mensajes anteriores es que en general los chilenos reparan muy poco en términos de dedicarle tiempo en la mañana a escuchar el mensaje presidencial. Todos nos vamos a quedar con lo que estabas diciendo recién, es decir, el canal de Chacao queda 81 meses más, es decir, recién se abre una licitación internacional. Claro. Entonces lo que de repente a uno le llama la atención con estas políticas importantes y relevantes de infraestructura es el largo plazo. Ahora, uno también podría interpretarlo como un gesto hacia Goldberg, en términos de que quien va a hacer la imagen pública de la construcción va a ser él. Y eso a lo mejor podría entrar a dirimir quién es el favorito del presidente para la próxima elección presidencial. Un análisis que vamos a continuar haciendo entonces. Muchas gracias por haber venido a CNN Chile y habernos ayudado a entender este mensaje. Usted siga con nosotros, nos vamos a una pausa y ya regresamos.